Buenas tardes, ingeniero Caro. Nuestro grupo está conformado por el ingeniero Andrés Esteban Córdoba Recaurte, Germán Augusto Coy y Cristian Alexander Guerrero. A nosotros nos correspondió el tema de diseño de alcantarillas. Tenemos con la introducción. El diseño de la alcantarilla constituye una disciplina primordial en el ámbito de la ingeniería hidráulica, dedicada a gestionar de manera eficiente el flujo de agua en entornos urbanos y rurales. La función crucial de las alcantarillas radica en proporcionar un sistema efectivo para el manejo de aguas pluviales, evitando inundaciones y minimizando el impacto ambiental. La complejidad inherente del diseño de las alcantarillas se origina en la necesidad de equilibrar diversos factores, tales como es la capacidad hidráulica, la topografía del terreno, las condiciones climáticas y la prevención de erosión. Este proceso implica la aplicación de principios hidráulicos y estructurales con el objetivo de asegurar un rendimiento óptimo y la durabilidad de la infraestructura. Buen día para todos. Dentro de los objetivos para el diseño de alcantarillas eh, tenemos de que estas deben ser de manera eficiente en cuanto al flujo de agua en entornos urbanos y rurales. Asimismo, debe ofrecer un sistema seguro y efectivo para el manejo de aguas pluviales con el propósito de prevenir inundaciones y minimizar el impacto ambiental. Asimismo, pues también tenemos la aplicación de principios hidráulicos y estructurales con el objetivo de asegurar un rendimiento óptimo y la durabilidad de la infraestructura. Como caudal de diseño. El caudal de diseño en las alcantarillas se enfoca en explicar que este caudal es la cantidad de agua que la alcantarilla debe ser capaz de transportar y su determinación se realiza aplicando metodologías específicas, como el método racional, especialmente cuando la alcantarilla cruza una quebrada. Además, cuando la alcantarilla recibe cunetas, subdrenajes y bajantes, el caudal de diseño corresponde a los flujos captados por estas estructuras aferentes. El caso de proyectar una batería de conductos iguales con igual diámetro, cota y pendiente, se puede asumir que el flujo se disminuirá uniformemente entre las tuberías. Por ejemplo, si se proyectan dos tuberías, cada una llevará la mitad del caudal total del diseño. Estructuras de entrada. Dentro de las estructuras de entrada para el diseño de alcantarillas encontramos pocetas o cajas colectoras. Estas funcionan como estructuras de entrada en las alcantarillas. Son diseñadas para captar aguas de diversas fuentes, como cunetas, bajantes o filtros. Estas estructuras permiten el cruce bajo de la vía, asegurando la minimización de impactos y evitando la socavación en la corriente receptora. Asimismo, las cajas colectoras cumplen funciones adicionales como conformar la vía, proporcionar estabilidad al extremo de la tubería, actuando como contrapeso ante fuerzas de supresión y facilitar la unión de alcantarillas en vías de doble calzada. El dimensionamiento de estas estructuras implica considerar dimensiones y profundidades de la tubería de alcantarilla, la profundidad del filtro entrante o el tamaño de la estructura de encole y la facilidad de mantenimiento. Ya para el tema de Scolet, contamos con las aletas, los cabezotes y las soleras, siendo estos elementos típicos de estructura terminal en alcantarillas. Eh, Estas estructuras tienen el propósito de retener el material del terraplén, protegiéndolo de la erosión y reduciendo la longitud de la alcantarilla. Además, actúan como contrapeso para proporcionar estabilidad al extremo de la tubería ante posibles fuerzas de supresión. Las aletas cuya orientación y longitud se diseñan para dirigir el flujo hacia la alcantarilla mejoran el desempeño hidráulico, siendo un ángulo de 45 grados considerando ideal para criterios hidráulicos. Las placas de solera complementan estas funciones al proteger la tubería contra la erosión, facilitan la entrada de agua al conducto y, y contrarrestan las fuerzas de supresión, adaptándose a condiciones específicas según sea necesario. Las soleras protegen la tubería contra la erosión, facilitan la entrada de agua al conducto y contrarrestan las fuerzas de supresión.
También tenemos unas obras complementarias, como son los canales y escalones. Estos van en función de los niveles de la corriente en relación con la vía. En casos donde la vía está significativamente más baja que el terreno natural, se recomienda el uso de rápidas escalonadas para conectar la corriente superior de la alcantarilla que cruza bajo la vía. En situaciones donde la diferencia de nivel es menor, se pueden optar por la construcción de canales. Estos diseños de la estructura, ya sean canales o rápidas, se vuelve esencial para dirigir adecuadamente el flujo de agua hacia la entrada de la alcantarilla. Estructuras de salida. Las estructuras de salida son transiciones entre la alcantarilla y la corriente receptora. Por lo tanto, sus criterios de diseño también se basan en el hecho de no alterar drásticamente los patrones de flujo del cuerpo del agua del receptor cuanto al caudal y la velocidad, y no generar problemas de socavación. Tenemos aletas, cabezotes y soleras. Como se expresó en las estructuras de entrada, las aletas, cabezotes y soleras de salida cumplen la función hidráulica, direccionando el flujo y disminuyendo la velocidad de salida, así como la función estructural, conteniendo el terraplén y dándole estabilidad a la tubería. En muros, en las vías que a lo largo de grandes longitudes se desarrollan en una sección de cajón, se dificulta el desagüe de las alcantarillas con poceta o caja colectora a la entrada, pues se requieren grandes cortes de horas para atravesar el canal de salida o escole a través del terreno adyacente. Horas que si son necesarias se deben realizar. Sin embargo, resulta conveniente analizar la posibilidad de localizar las alcantarillas en aquellos tramos cortos donde se interrumpe la sección de encajón y se presenta una sección a media ladera con un muro lateral para sostener la banca. En estos casos, la alcantarilla atraviesa el muro y entrega libremente, formando un chorro sin control que origina problemas de socavación en el pie del muro. Este problema se deberá resolver, constituyendo las obras apropiadas para ello. Como obras complementarias, tenemos canales y rápidas lisas o escalonadas. Al igual que en las estructuras de entrada, a la salida de las alcantarillas se pueden requerir estructuras adicionales como canales rápidas que aseguren una adecuada entrega de corriente al terreno natural. Diseño y conducto de la alcantarilla. Bueno, de acuerdo al punto en que se encuentra la sección del control de la alcantarilla, el flujo puede ser de control a la entrada o control a la salida, dependiendo de la sumergencia o de los extremos del conducto y la condición de flujo, a tubo lleno o parcialmente lleno. Se presentan diferentes tipos de flujo. Bueno, para el diseño de la condición ideal de flujo corresponde al caso A en la parte superior, en control a la entrada. Control de entrada, en el cual no exige una sumergencia ni en la entrada ni en la salida. La altura crítica se encuentra en la entrada, siendo el flujo a superficie libre del tipo subcrítico, aproximándose a la altura normal en la salida de la alcantarilla. Sin embargo, en los casos en los que las condiciones específicas de la obra, como la topografía y niveles de agua de la salida, no permiten obtener este tipo de flujo o cuando se revisan las alcantarillas existentes, es necesario estudiar todos los posibles casos de flujo bajo los cuales funciona la estructura. Para el diseño del conjunto de la alcantarilla tenemos dos tipos de flujo a la entrada y a la salida. Para el flujo del control a la entrada, en la condición de flujo presenta una contracción severa en la entrada, dado que su capacidad de la tubería es mayor que la capacidad de la estructura. Teniendo en cuenta que como características claves como la sección, rugosidad, el área y la longitud, entre otras. Contamos con la ecuación de energías de canales abiertos, ecuación de canal muy ancho y la de regresión. Para esto tenemos los parámetros de entrada, el diámetro, la profundidad, el coeficiente de pérdidas de entrada, el caudal de diseño, el caudal correspondiente al valor de WH, el área de la sección transversal con el caudal crítico, la velocidad a la profundidad crítica, la gravedad
y el coeficiente de la gravedad de la velocidad. Para ello, contamos con la velocidad media, la velocidad corregida. Tenemos los coeficientes de regresión para cada tipo de alcantarillas, donde tenemos la luz de la alcantarilla, la pendiente el conducto de la alcantarilla, el coeficiente basado en el caudal y la alcantarilla. Aquí tenemos los coeficientes de regresión para los conductos y tipos de entrada más usados en Colombia, como por ejemplo la alcantarilla celular de concreto de aristas, que tienen en A 0,087, en B 0,70, en C 0, menos 0,25, en D 0,06, en E menos 0,0066, en F 0,000251. Aquí contamos con la clasificación de alcantarillas según las condiciones de entrada para el cálculo de WH, el control de entrada. Como uno de los principales, el conducto prolongado sin muro de la boca, cajones y tubos corrugados, tubos de hormigón, cajones, conducto cortado, plantas de muro frontal sin aletas, planta de muro frontal con aletas verticales y ducto con muro frontal con y sin aletas. Las anteriores ecuaciones se encuentran resueltas de manera gráfica en un rango de HW sobre D menor a 0,3 en los monogramas incluidos, los cuales han sido convertidos a unidades métricas y se presentan a continuación como alcantarillas circulares de concreto con control a la entrada, alcantarillas de cajón de concreto con control a la entrada. Para el flujo con control a la salida, en esta condición, la capacidad de la tubería es inferior a la de la estructura de la entrada. Las características del conducto determinan la capacidad de la alcantarilla. La carga de la entrada de HW se obtiene calculando la curva de remanso a través de la tubería, lo cual se asume el flujo gradualmente variado y parpadeando de la condición de control o láminas de agua en la salida. La profundidad crítica de la tubería y la profundidad del agua en el canal de la salida, los cuales presentan la siguiente ecuación de la carga de entrada, como lo son HW va a ser igual a HO más HF más HE más HS menos L por SO, que HO es la profundidad del agua en la salida con respecto a la cuota de la batea de la alcantarilla en la salida. Aquí tenemos otros parámetros, como es la profundidad del agua en el canal de salida, el diámetro, la profundidad crítica, la pérdida por fricción o energía requerida para vencer la rugosidad de la alcantarilla, lo cual expresamos las siguientes expresiones, como tubo lleno, caudal abierto y parcialmente lleno. Donde también tenemos el caudal de diseño, el coeficiente de rugosidad, el área, el radio hidráulico, la longitud del conducto contenido en el flujo del tubo lleno, la la pendiente de la alcantarilla y la pérdida en la entrada. Como tal, tenemos los coeficientes de pérdidas en la entrada para los tipos de estructuras y sus características, como lo son el tubos de hormigón, tubos circulares de metal corrugado y alcantarillas de cajón en concreto reforzado con muros de cabecera paralelos al terraplén. Alcantarillas para desagüe
de cunetas, filtros y zanjas de coronación. Estas alcantarillas, en las cuales los caudales son bajos y las estructuras de entrada en una poceta o cada que colecta las aguas provenientes de cunetas, filtros o batantes, se diseñan como un canal con una pendiente que la velocidad se encuentra entre la mínima y máxima permisibles. El diámetro mínimo en todas las alcantarillas, incluyendo las alcantarillas de alivio de cunetas, es de 0,9 metros. Alcantarillas de cruce de corrientes. El diseño hidráulico de este tipo de alcantarillas se realizará analizando su funcionamiento bajo el control a la entrada, bajo el control a la salida, tomando el mayor valor resultante para carga de la entrada HW. Este valor de HW deberá ser igual o inferior a 1,20 veces la altura de diámetro de la alcantarilla, valor máximo hasta el cual el conducto funciona a flujo libre. También contamos con las alcantarillas a presión. Pues este tipo de funcionamiento de las alcantarillas solo es permitido en zonas muy planas e inundables, costeras también, en donde se producen almacenamientos de agua durante largos periodos con una generalización de niveles altos del agua. Este tipo de alcantarillas son analizadas considerando la condición de control a la salida, permitiendo que la carga en la entrada rebase la altura de la alcantarilla, pero sin llegar nunca a rebosar sobre la vía. Las estructuras del terraplén y del pavimento deben siempre estar diseñadas considerando esta situación. Para el diseño de la alcantarilla se deben tener los siguientes criterios. Hay unos criterios hidráulicos donde la carga a la entrada y la velocidad es en el conducto y escole del agua. Las alcantarillas deben ser diseñadas con un nivel de agua a la entrada inferior a 1,2 veces la altura de la alcantarilla, pues se debe evitar el contacto de la estructura del pavimento con el agua, así como la afectación de las propiedades aguas arriba, además de proveerse un margen para el paso del material flotante y basuras. Así, en general, y salvo las condiciones anotadas anteriormente, no es permitido el funcionamiento de las alcantarillas como orificio, evitando totalmente los desbordamientos sobre la vía. Otro de los criterios tenemos el arrastre de sedimentos, en donde se dimensionan las alcantarillas en zonas con alto arrastre de sedimentos o pendientes inestables. Se proponen tres enfoques. El primero sugiere estructuras más grandes para permitir el paso de materiales arrastrados. El segundo ya sería obras de retención de aguas arriba de la estructura. Y el tercero ya se plantea el reemplazo de la alcantarilla por un pontón con gálido suficiente para el paso de material. La elección entre estas opciones debe basarse en soluciones factibles y análisis de costos específicos del caso. Además, destaca la importancia de considerar la acumulación de sedimentos en los tabiques de separación en estructuras con múltiples conductos paralelos. También, pues en este tipo de alcantarillas se sugiere instalar conductos diferentes alturas para concentrar el flujo y sedimentos en el conducto más bajo, reduciendo la acumulación en el otro. Este enfoque es recomendable en áreas con bajo arrastre de sedimentos y no es adecuado para materiales como cantos rodados. Tenemos también la pendiente del conducto o tubería. Esta pendiente hidráulica de las alcantarillas se debe encontrar en lo posible entre el 0,5% y el 5%, pudiendo alcanzar valores tales que no produzcan velocidades superiores al admisible de acuerdo al material del conducto o que comprometan la estabilidad de la obra. Como recomendación, es necesario anclar la tubería mediante entellones a partir de una pendiente del 20%. El recubrimiento y la longitud del conducto. En cuanto a esta determinación de sección transversal de la alcantarilla, están los factores de recubrimiento y mantenimiento que son cruciales. Para tuberías, el recubrimiento mínimo recomendado a la clave es de 1 metro, que junto con el diámetro mínimo de 0,9 metros implica una altura de escole de al menos
2 metros. Esta profundidad puede ser difícil de alcanzar en zonas con terraplenes bajos o topografías planas. En estos casos, se sugiere el uso de alcantarillas de cajón con bajos recubrimientos, asimismo, en conductos de gran longitud, especialmente bajo terraplenes altos o con ángulos pronunciados. El mantenimiento de estas tuberías de 90 centímetros de diámetro se vuelven ya complicados. Se recomienda una estructura que permita la entrada de personas y equipos con una altura mínima de 2 metros para facilitar el mantenimiento de estas condiciones. Socavación en alcantarillas. Durante las crecientes, en las entradas y en las salidas de las alcantarillas se producen vórtices y remolinos que erosionan y socavan el talud o el terreno bajo la alcantarilla, por lo que en las placas de la solera, tanto en la entrada como en la salida, es necesario proyectar dentellones en los extremos. Se utiliza normalmente una herramienta que se llama HI8 que ayuda en el análisis y el diseño de alcantarillas. Se compone de 4 módulos. Uno, el análisis de las alcantarillas. Dos, en la generación y tránsito de hidrogramas. Dos, tres, y un cuarto módulo para el diseño de la estructura de disipación de energía. El módulo de análisis de las alcantarillas, que es el que interesa en este caso, se desarrolla de acuerdo con la publicación HDS5. Incluye el análisis de alcantarillas con control a la entrada y a la salida anteriormente explicado. Y adicionalmente modela desbordamiento o flujos de vía. Este programa permite revisar el funcionamiento hidráulico de alcantarillas con secciones circulares, rectangulares, elípticas, en arco o definidas por el usuario. Este programa puede modelar un sistema de hasta 6 diferentes conductos paralelos, y teniendo cada uno diferente un número de tuberías, secciones transversales, cotas, pendientes y longitudes. El programa también modela un canal de salida, tomando sección rectangular, regular o irregular, aparte del cual se calcula el valor de TW, asumiendo un flujo uniforme. Y por último, el programa es capaz de generar informes, informes de los análisis hidráulicos ejecutados. Bueno, en el uso de esta herramienta H8 tenemos esta pantalla, que lo primero que vamos a utilizar el sistema de unidades métricas. Ya teniendo esto configurado, vamos a ingresar los datos de nuestro proyecto, que en este caso, el discharge date significa las condiciones hidráulicas mínimas de diseño y máximas. En este caso, en este ejemplo particular, vamos a utilizar un caudal de diseño de 1.7 y un caudal máximo de 2 metros sobre segundo. Seaward date significa las condiciones del canal de salida, que vamos a utilizar una sección trapezoidal en este caso. El, el bottom width significa el ancho de la solera, que va a ser de 1.5 para este caso. El talud va a ser de 1 metro. El channel slope es la pendiente como tal, 0.001. La rugosidad va a ser de 0.0025. El channel inlet elevation es la altura del fondo del canal, que para este caso en particular, la cota de ingreso de la alcantarilla va a ser de 100 metros, la longitud de la alcantarilla va a ser de 12 metros y la pendiente de la alcantarilla va a ser de 0,002. Realizando este cálculo, tenemos que nos da una altura del fondo del canal de 99,9. Ahora, el roadway date significa los datos del camino, de la vía. Entonces, como puede decirse que va a ser una constante, una elevación constante, una vía constante, con una elevación constante. El first roadway station es como la progresiva de inicio del talud, pues como de la vía. Vamos a ver en cero. El crest elevation es como que el ancho de la carretera. Perdón, el crest length, el ancho de la carretera, que en este caso vamos a ver el 5.5. El 5.5, perdón. El crest elevation va a ser el crest elevation va a ser la cota a nivel de rodadura, que pues en este caso vamos a dejarlo de 0,0170.
sí. El tipo de pavimento, el tipo de superficie va a ser pavimentada y, y el ancho como tal va a ser de 3 metros. Listo. Listo, en cuanto ya a los datos de la alcantarilla, vamos a tomar un tipo Skulber cuadrado. El material va a ser en concreto. La altura del relleno, nuestro span, que se refiere la altura del relleno sobre la alcantarilla, con un relleno mínimo de 0,6. Y el RAIS, que se refiere al relleno al costado de la alcantarilla, también ahí con 1 metro. Eh, ya tomamos el tema de las aletas, que tiene una orientación y longitud donde se diseñan para dirigir el flujo hacia la alcantarilla con un ángulo de 45 grados, que son ideales para los criterios hidráulicos. Bien, también, digamos, aquí en el número de Manning lo dejamos de 0,014 por lo que es concreto. Y también acá en Culver Tape, el tipo de la alcantarilla va a ser alcantarilla de un solo alineamiento, sin cambio pendiente, va a ser recta. Bueno, también en los datos del sitio, pues podría decirse que, digamos, teniendo en cuenta que la pendiente de la alcantarilla es de 0,002, la longitud es de 12, la elevación, la elevación inicial es de 100 y el outlet elevation va a ser de 99,9, digamos acá. Inlet elevation va a ser de 100. Outlet station, que es la longitud. Igual que las condiciones del canal de salida. Ya teniendo todos nuestros datos ingresados, lo que procedemos a hacer es darle OK. Bueno, ya tenemos. Ya teniendo todos nuestros datos de nuestra alcantarilla ingresados, procedemos a analizarla. Este es el trazo de la alcantarilla como tal de nuestro ejemplo. Le vamos a analizar el crossing y aquí en nuestro caudal de diseño de 1,7 podemos evidenciar que este caudal de diseño, todo el caudal pasa por la alcantarilla. En esta segunda gráfica, en esta segunda tabla, podemos evidenciar que primero, el, la elevación del nivel de agua es de 101,06. El, el Inlet Control Delf y el Outlet Control Delf corresponden al ingreso y la salida de los niveles del agua. En este caso, el HW es 1,06. Teniendo en cuenta que HW sobre D, el diámetro es 1,06 y es menor a 1,2, se encuentra dentro de las recomendaciones. En FlowType, nos acercamos acá en esta sección, podemos ver el tipo de flujo. En este caso particular, de nuestro ejemplo, en el caso particular de nuestro ejemplo, nos corresponde a condición ideal del flujo que corresponde con control a la entrada, en el cual no existe sumergencia ni a la entrada ni a la salida. La altura crítica se encuentra en la entrada, siendo el flujo de superficie libre de tipo supercrítico, aproximándose a la altura normal en la salida de la alcantarilla. Pero el único problema que se puede evidenciar en este diseño de la alcantarilla es la velocidad de salida, que de igual forma la velocidad de salida es alta y es necesario aumentar la resistencia al concreto o emplear un fondo escalonado.